Un exorcista entrevista al diablo. Autor padre Domenico Mondrone. Un sacerdote italiano tuvo un día una idea muy extraña. Sería interesante poder entrevistar al maligno, pensó. Esta idea le surgió de un programa que por ese entonces se daba en la televisión italiana. De modo figurado, se entrevistaba semanalmente a personajes como Cleopatra o Pitágoras. Con su bagaje profesional de exorcista, él pensó, ¿y por qué no una entrevista con el demonio? De inmediato sintió rechazo por tan peculiar idea. Mas, sin embargo, este pensamiento vino a su mente una y otra vez por semanas. Lo extraño era que el pensarlo le daba paz y seguridad, mientras que el desecharlo lo dejaba en un inexplicable estado de turbación interior. Un día, para su sorpresa, una joven desconocida se acercó a él en la puerta de la iglesia y le dijo, ¿cuándo va a decidirse a escribir sobre ese tema? Sorprendido le contestó, ¿escribir sobre qué cosas? Vaya, que usted lo sabe mejor que yo, respondió la joven. Pero, ¿quién es usted? La joven dijo finalmente. ¿Qué interesa quién soy? Vaya a ver a aquella, y señaló una imagen de la Virgen. Vaya a oír qué quiere ella decirle. El sacerdote dirigió su mirada a la imagen de María que se veía claramente dentro del templo, y cuando quiso hablar nuevamente con su extraña visitante, se encontró con que ella se había perdido entre la multitud. Sorprendido, se presentó ante la imagen de la Madre de Dios y de inmediato sintió en su corazón la necesidad de escribir sobre aquel extraño tema. Pasó el tiempo hasta que puso finalmente un día manos a la obra, con su bloc de notas y su lápiz. Oró una y otra vez. Dudó de su extraña disposición a iniciar una tarea de la que no tenía idea alguna sobre cómo empezar. Pero grande fue su sorpresa cuando escuchó claramente en su habitación una voz sórdida que le dijo: «Pediste entrevistarme y aquí estoy». La propia Virgen había ordenado al maligno a someterse al reportaje del padre Mondrone, para que podamos comprender más profundamente el misterio de la iniquidad presente en nuestro mundo. En esta entrevista a Satanás, el padre Mondrone nos enseña a reconocer el modo de actuar del mal, enseñanza fundamental para religiosos y laicos que quieran ser verdaderos soldados de Cristo. Es una lectura difícil no para todos, pero importante para quienes tengan el espíritu fortalecido y preparado. El diablo es el mayor maestro de los engaños. Es un embustero de incomparable astucia, que no actúa al descubierto, sino en lo escondido. Trabaja en la sombra y siempre considera como inteligentes a quienes no creen en sus artimañas e incluso niegan su existencia. Así, los primeros en caer en sus redes son precisamente los sabiondos, los llamados espíritus fuertes, los grandes iluminados de la ciencia de este mundo. ¿Cuáles son hoy las mayores necesidades de la Iglesia? No os parezca simplista o incluso supersticiosa o irreal nuestra respuesta. Una de las necesidades mayores es la defensa de ese mal que se llama demonio. Antes de aclarar nuestro pensamiento, invitamos al vuestro a abrirse a la luz de la fe sobre la visión de la vida humana. Visión que desde este observatorio se alarga inmensamente y penetra en singulares profundidades. Y en verdad, el cuadro que estamos invitando a contemplar con realismo global es muy bello. Es el cuadro de la creación, la obra de Dios, que Dios mismo, como espejo exterior de su sabiduría y de su potencia, admiró en su substancial belleza. Después es muy interesante el cuadro dramático de la humanidad, de cuya historia emergen la de la redención, la de Cristo, la de nuestra salvación con sus estupendos tesoros de revelación, de profecía, de santidad, de vida elevada a nivel sobrenatural, de promesas eternas. Efesios 1:10. Sabiendo mirar este cuadro, no puede uno no permanecer encantado.
Todo tiene un sentido, todo tiene un fin y todo deja entrever una presencia, trascendencia, un pensamiento, una vida y finalmente un amor. Por lo que el universo, por lo que es y por lo que no es, se presenta a nosotros como una preparación entusiasmante y gozosa de tantas cosas bellas y todavía más perfectas que esperamos. Primera de Corintios 2:9, 13:12, Romanos 8:19, 23. La visión cristiana del cosmos y de la vida es por tanto triunfalmente optimista. Esta visión justifica nuestra vida y nuestro reconocimiento de vivir, por lo que nosotros, celebrando la gloria de Dios, cantamos nuestra felicidad. La enseñanza bíblica. Pero ¿es completa esta visión? ¿Es exacta? ¿No nos importan nada las deficiencias que hay en el mundo? ¿Las disfunciones del mundo respecto a nuestra existencia? ¿El dolor, la muerte, la maldad, la crueldad, el pecado? En una palabra, el mal. ¿Y no vemos cuánto mal hay en el mundo? Especialmente cuánto mal moral, es decir, simultáneamente, si bien diversamente, contra el hombre y contra Dios. ¿No es este triste espectáculo un misterio inexplicable? ¿Y no somos nosotros, precisamente nosotros, seguidores del Verbo, los cantores del bien, nosotros creyentes, los más sensibles, los más turbados por la observación y la experiencia del mal? Lo encontramos en el reino de la naturaleza, donde tantas manifestaciones suyas nos parece que denuncian un desorden. Después lo encontramos en el ámbito humano, donde encontramos la debilidad, la fragilidad, el dolor, la muerte, e incluso cosas peores, una doble ley contrastante, una que quisiera el bien y la otra, por el contrario, vuelta hacia el mal. Tormento que San Pablo mete en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la fortuna de una gracia salvadora, de la salvación traída por Cristo. Romanos 7. Ya el poeta pagano había denunciado este conflicto interior en el corazón mismo del hombre. Video meliora, provoque, deteriora. Encontramos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es separación de Dios, fuerte de la vida. Romanos 5:12. Y después, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, el demonio. El mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien rechaza reconocerla como existente, y también quien hace de esto un principio en sí mismo, no teniendo él mismo, como toda criatura, origen en Dios. Incluso la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras malas obras. El problema del mal, visto en su complejidad y en su absurdidad respecto a nuestra unilateral racionalidad, se hace obsesión. Ello constituye la dificultad más fuerte para nuestra inteligencia religiosa del cosmos. Por eso San Agustín sufrió durante años. Que eraban unde malum et non erat exitus. Yo buscaba por dónde proviniese el mal y no encontraba explicación. Aquí vemos la importancia que tiene la advertencia del mal para nuestra correcta comprensión cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Primero, en el desarrollo de la historia evangélica, al principio de la vida pública, ¿quién no recuerda la página densísima de significados de la triple tentación de Cristo? Después en tantos y otros episodios evangélicos en los cuales el demonio cruza los pasos del Señor y figura en sus enseñanzas. Mateo 12, 43. Y cómo no recordar que Cristo, refiriéndose 3 veces al demonio como su adversario, lo cualifica como príncipe de este mundo. Juan 12, 31, 14, 30, 16, 11. Y es la incumbencia de esta nefasta presencia
Es señalada en muchísimos pasos del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Y nos pone sobre aviso acerca de la lucha contra las tinieblas, que nosotros los cristianos debemos sostener no por un solo demonio, sino con una temerosa pluralidad. Revestíos, dice el apóstol, de la armadura de Dios para poder afrontar las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es solamente con sangre y con la carne, sino contra los principados y los potestades, contra los dominadores de las tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Efesios 6, 11, 12. Diversas citas evangélicas nos indican que no se trata solo de un demonio, sino de muchos. Lucas 11, 21, Marcos 5, 9. Pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él muchos, todos criaturas de Dios, pero caídas porque se rebelaron y están condenadas. Todo un mundo misterioso, desbaratado por un drama desgraciado del que conocemos muy poco. El sembrador oculto de errores. Sin embargo, conocemos muchas cosas de este mundo diabólico que se relacionan con nuestra vida y con toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador solapado y fatal del primer pecado, el pecado original. De aquella caída del Adán, el demonio adquirió un cierto poder sobre el hombre del que solo la redención de Cristo nos puede liberar. Es historia que aún dura. Recordemos los exorcismos del bautismo y los frecuentes referencias de las Sagradas Escrituras y de la liturgia a la agresiva y opresora potestad de las tinieblas. Es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que por eso que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que con astucia traidora actúa. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Recordemos la parábola evangélica reveladora del grano bueno y de la cizaña. Síntesis y explicación de la absurdidad que siempre preside nuestras vicisitudes contrastantes. Inimicus homo hoc fecit, Mateos 13:28, es el homicida desde el principio y padre de la mentira, como lo define Cristo. Es el instigador del equilibrio moral del hombre. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por la vía de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar, para introducirnos desviaciones tanto más nocivas cuanto conformes a la apariencia de nuestras estructuras físicas o psíquicas, o de nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Este tema sobre el demonio y el influjo que él ejercita sobre los individuos, sobre las comunidades, sobre enteras sociedades, sobre acontecimientos, es un capítulo muy importante de la doctrina católica que se debe estudiar de nuevo a pesar de que hoy se le da poca importancia. Algunos piensan encontrar en los estudios psicoanalíticos y psiquiátricos o en experiencias espiritistas, hoy por desgracia demasiado difundidas en algunos países, un planteamiento suficiente. Se teme recaer en viejas teorías maniqueas, mostrarse fuertes, mágicas o populares. O peor aún, abrir la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, a las experiencias licenciosas de los sentidos y aquellas deletéreas de los estupefacientes, como también a las seducciones ideológicas de los errores de moda, fisuras estas a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mente humana. No está dicho que todo pecado sea debido directamente a la acción diabólica, pero también es verdad que quien no vigila con cierto rigor sobre sí mismo se expone al influjo del mysterium iniquitatis al que San Pablo se refiere y que hace problemática la alternativa de nuestra salvación. Nuestra doctrina se hace incierta, oscurecida, como está por las tinieblas mismas que circundan al demonio, pero nuestra curiosidad, excitada por la certeza de su existencia múltiple, se hace legítima con dos preguntas. ¿Cuáles son los signos de la presencia diabólica
¿Y cuáles son los medios de defensa contra este tan insidioso peligro? La presencia de la acción del maligno. La respuesta a la primera pregunta impone mucha cautela, aunque los signos del maligno parecen tan evidentes. Podemos suponer su acción siniestra allí donde la negación de Dios es radical, sutil y absurda, donde se ha pagado a causa de un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es adulterado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra, pero es un diagnóstico muy amplio y difícil que no nos atrevemos ahora a profundizar y a autenticar, no por eso privado de dramático. Las obras de Bernanos estudiadas por Moeller-Litter. El problema del mal aparece como uno de los más grandes y permanentes problemas para el espíritu humano. Incluso después de la respuesta victoriosa que nos da Jesucristo, nosotros sabemos que hemos nacido de Dios y que todo el mundo ha sido puesto bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Nuestra defensa. A la otra pregunta, ¿qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio? La respuesta es más fácil de formular, pero es difícil llevar a la práctica. Podremos decir todo lo que nos defiende del pecado. Nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva, la inocencia asume un aspecto de fortaleza y después cada uno recuerda lo que la pedagogía puede hacer invulnerable al cristiano. Romanos 13:12, Efesios 6:11, 14, 17. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, y a veces debe recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas. Jesús así lo enseña, indicando el remedio en la oración y el ayuno. El apóstol sugiere la línea maestra a tener en cuenta: no os dejéis vencer por el mal, antes bien, vencer al mal con el bien. Romanos 12:21, Mateo 13:29. Con la certeza de las adversidades presentes en las que hoy las almas, la Iglesia, el mundo, se encuentran, nosotros buscamos dar sentido y eficacia a la acostumbrada invocación de nuestra principal oración: Padre nuestro, líbranos del mal. A todo esto ayuda también nuestra bendición apostólica. Refiriéndose a otra reflexión hecha por el Papa sobre el diablo, Michel Federico Siaca, en un artículo publicado el 7 de febrero de 1975 en el periódico Segundo Tiempo de Roma, con el título Satanás entre nosotros, escribía: mal le fue al Papa Pablo VI hace algún tiempo por haber aludido al diablo en el sentido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ábrete infierno, fue acusado de retorno al medioevo, de oscurantismo, de superstición, de ofensa en pleno 1974 a la ciencia y al espíritu científico, racionalista y progresista. Pero, en resumidas cuentas, ¿este maldito Satanás vive o no vive? Si se le considera de una parte, siguiendo el Evangelio, como el tentador y el acusador que encarna el mal. Entonces dicen que es una tosquedad de oscurantistas creer en su existencia y afirman que no existe. Y por otra parte, sí se le identifica, y Satanás lo repite con la razón humana rebelde y triunfante, con la que sonriente y operante vive en la materia que nunca duerme. Entonces afirman sibilinamente que es el símbolo sublime de toda gracia verdadera y victoriosa, de aquel ex Dios, superstición oscura, esta que procede de la ciencia iluminista y por tanto sutilmente mundana. De ello se deduce que estas afirmaciones proceden de una mentalidad